Encender la grabación vuelvo a decir lo mismo, que en la clase de hoy vamos a dedicarla a dos partes. La primera es, dada una línea de transmisión, obtener la relación entre o sea, las expresiones de los campos eléctrico y magnético en la línea de transmisión. No realmente las expresiones, sino la ecuación diferencial que cumplen, deducida a partir de las ecuaciones de Maxwell. Y luego, a partir de las ecuaciones de los campos que nos salgan, obtendremos unas ecuaciones para la tensión y la corriente en la línea de transmisión. Y esto es la primera parte. Y la segunda parte, veremos que las expresiones que nos han salido para tensiones y corrientes dependen de unos parámetros de la línea. Entonces, la segunda parte estará dedicada a estudiar estos parámetros y ver cómo los calculamos y las relaciones que hay entre ellos. De tal forma que una vez acabada la clase de hoy y para el viernes ya empezaríamos directamente con lo que es el análisis de la línea, habiendo obtenido hoy las ecuaciones diferenciales que se van a y los parámetros que se van a cumplir y los parámetros, ¿no? Entonces, a ver, la idea es que hay muchos tipos de líneas de transmisión. Os enseñé en la clase del lunes algunas fotos y dibujos. Pero claro, para poderlo analizar con las ecuaciones de Maxwell tenemos que poder hacer un análisis analítico, no una simulación numérica. Tenemos que ir a la estructura más sencilla posible que podemos modelar. Estoy dándole por el volumen adecuado al micrófono. Tenemos que ir a la estructura más sencilla posible que podemos modelar. Y que sea realista, que nos sirvan luego las conclusiones que saquemos, que nos sirvan para casos reales, ¿no? Entonces, la estructura que vamos a modelar es esta, es la línea bifilar. Es esta de aquí, que son básicamente dos conductores paralelos y además toda la superficie de los conductores es paralela al eje Z, de tal manera que tienen simetría de traslación a lo largo del eje Z. Las condiciones de contorno son siempre las mismas para todo valor de Z, son independientes de Z. Lo que es la sección transversal puede cambiar. Aquí le pongo una sección, no tiene por qué ser una sección circular. Si esta línea os la imagináis en la práctica, pensar aquí que aquí había un dibujo que os puse, aquí tenéis una. Si esta línea os la imagináis en la práctica, pues ya veis que en la práctica va a ser con sección transversal. Pero nosotros vamos a hacer un análisis más general que esto y la sección transversal puede ser la que sea. Aquí le da una forma como de patata frita, pero bueno, puede ser la que sea y además diferente en uno y en otro. También hay otro tipo de líneas de transmisión que veremos enseguida, que no se pueden analizar con las fórmulas de este capítulo, pero esto de momento todavía no lo hemos visto, pero lo veremos ahora, que no se pueden analizar con las fórmulas que vamos a ver aquí y que vamos a dedicar el capítulo 4 con Federico a este tipo de líneas. Este tipo de líneas diferente también tienen simetría de traslación en Z, es decir, son constantes en Z. La condición de contorno, la superficie, no depende de Z, pero lo que nos fijamos es que tienen un solo conductor. Y claro, al tener un solo conductor, este conductor es hueco. Lo estoy dibujando un poco mal. El conductor es hueco, de tal manera que la onda viaja por dentro del conductor. Ejemplos de esto que viéramos el otro día, pues los tenemos... ¿Dónde está la foto? Aquí. Los tenemos aquí. Son las guías de onda. Las guías de onda veis que tenemos un solo conductor, en este caso de sección rectangular, y la señal viaja, lo que es la onda viaja por dentro del tubo, ¿no? Entonces, son lo que serían líneas de transmisión de un conductor y aquí inicialmente las planteamos, pero luego veremos enseguida que las fórmulas que vamos a deducir no nos sirven para este tipo de líneas de un conductor, solamente para líneas de dos o más conductores, típicamente de dos, aunque podrían ser también de más. Entonces, siguiente cuestión.
Estas líneas de transmisión que vamos a estudiar hemos dicho que tienen las condiciones de contorno independientes de z, es decir, el contorno para toda z, la sección transversal es la misma. Entonces, si la condición de contorno es constante en z, en principio los campos eléctrico y magnético no deberían depender de la coordenada z, pero resulta que sí, porque se pueden propagar, vamos a cambiar aquí de color, se pueden propagar en la dirección z o menos z. Es decir, la única variación que pueden tener los campos con respecto a la coordenada z es una variación de constante de propagación. Entonces vamos a definir los campos de esta manera. Los campos tendrán una variación con x e y que puede ser arbitraria, que de momento no sabemos cuál es y se tiene que resolver una ecuación diferencial para obtenerla. Pero en z sí que sabemos cómo es una exponencial de propagación. Esta exponencial de propagación, en principio la pongo de la forma elevado a menos gamma z, donde gamma es compleja, porque esto me permite tener en cuenta las pérdidas. Elevado a menos gamma z será elevado a menos alfa z elevado a menos j beta z, de tal manera que tengo una parte de atenuación y una parte de propagación, ¿no? Todo esto lo visteis en el capítulo último de electromagnetismo de ondas en medios con pérdidas. Y entonces, aunque normalmente vamos a considerar que las pérdidas no existen o si existen son muy bajas, de momento por generalidad mantenemos la gamma, aunque sabemos que al final la alfa va a ser prácticamente cero y gamma será j beta, pero bueno, por generalidad de momento mantenemos la gamma, ¿no? Entonces tenemos esta variación para el campo eléctrico y lo mismo para el campo magnético, variación arbitraria en x e y y variación exponencial compleja de propagación en z. Además distinguiremos otra cosa, distinguiremos en el vector campo eléctrico y vector campo magnético, distinguiremos la componente z y la componente transversal. Esta E sub t es la suma de las componentes x e y. Lo tenéis aquí abajo. E sub t es la suma de E sub x y más E sub y. Es decir, son las componentes perpendiculares a z y la otra componente pues es la z. Y lo mismo con el campo magnético. Tenemos la componente transversal y la componente z. Y la componente transversal es la suma de las componentes x e y. Las componentes z tienen nombre y se llaman componentes longitudinales del campo. Se habla de las componentes transversales y de las componentes longitudinales. Longitudinales porque ya se ve pues aquí la dimensión, digamos, de longitud es z, porque es la traslación, es la simetría de traslación. La dimensión de longitud es z y x e y son dimensiones, digamos, transversales, ¿no? Bueno, aquí os he puesto una página de extra. Esto de aquí sería un poco, no lo pone, pero bueno, es un poco extra. Una página extra en la cual os justifico que realmente es correcto tener en cuenta una variación exponencial compleja en z, incluso en el caso de que la variación en z no sea de esta forma, porque a través de un desarrollo en serie de Fourier la podemos descomponer en una suma de exponenciales complejas y por tanto pues analizarlo para cada valor de gamma y luego sumar, hacerla antitransformada, ¿no? Esto aquí lo tenemos aquí justificado, pero bueno, de momento queda claro que la variación en z es una variación de propagación y por tanto una exponencial compleja. Entonces, para deducir las ecuaciones de los que tienen que cumplir los campos eléctricos y magnéticos en esta estructura, pues cogemos las leyes de Faraday y de Ampère-Maxwell. Para un caso sin fuentes, libre de cargas, un espacio libre de cargas y de fuentes y de corrientes, libre de fuentes sería. Entonces las cargas y las corrientes valen cero en las ecuaciones de Maxwell, por tanto la ley de Faraday es esta y la ley de Ampère-Maxwell es esta de aquí en una región libre de fuentes. Sustituimos aquí dentro las expresiones de los campos que hemos definido antes. Las expresiones de los campos estas de aquí, estas expresiones de aquí, las sustituimos. Además tenemos en cuenta que como la variación en z es de la forma elevado a menos gamma z exponencial compleja,
cada vez que salga la derivada respecto a z, equivale a una multiplicación por gamma, ¿no? O sea que esta gamma que multiplica realmente viene de que aquí había una derivada respecto a z de e sub i, que por tanto será gamma e sub i, porque la variación de e sub i con z pues es de la forma elevado a menos gamma z, ¿no? Entonces, pues sustituyendo en las leyes de Maxwell y aplicando la derivada respecto a z, que es la multiplicación por gamma, mira aquí abajo lo tenéis, bueno, por menos gamma, porque el signo era negativo, lo tenéis dicho aquí abajo, pues nos sale esto de aquí. Entonces aquí despejamos las componentes transversales en función de las componentes longitudinales. Para despejar, bueno, es como resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde por el método de eliminación, de sustitución para eliminar variables, ¿no? Pues despejamos de esta manera y además donde nos aparece el producto omega cuadrado mu epsilon, lo sustituimos por k cuadrado, donde k, recordad, lo visteis en el electromagnetismo, que es la constante de propagación de la ecuación de onda. En la ecuación de onda, cuando salía omega cuadrado mu epsilon, pues definíamos que esto era k cuadrado, ¿no? Que es la constante de propagación en el espacio libre. Importante, la constante de propagación en el espacio libre, porque falta ver cuál es la constante de propagación dentro de la línea de transmisión, y esto todavía no lo sabemos y hay que deducirlo. Recordad que hemos dicho aquí, lo tenéis aquí en color verde, hemos dicho que había una propagación de una onda que se propagaba en la dirección z, y no sabemos todavía con qué constante de propagación, pero que sí que sabemos que la constante de propagación en espacio libre es k igual a omega raíz de mu epsilon, ¿no? Bueno, pues despejamos las... Sí, sí, dime. Yo no acabo de entender mucho, porque si la onda se propaga en dirección z, ¿por qué suponemos que hay una componente z de campo eléctrico? Bueno, es que, a ver, primero, que la onda se puede propagar en z no significa que no haya componente de campo eléctrico. Lo que visteis en electromagnetismo, que las ondas eran transversales, es una cosa que sucede, es un caso particular. En general, podemos tener ondas que se propagan en z que tengan componentes longitudinales, componentes z de campo eléctrico, de campo magnético o solo de una de las dos. Ahora precisamente deduciremos que para este tipo de línea de transmisión las componentes longitudinales E sub z y H sub z nos van a salir iguales a cero. Pero lo vamos a deducir. Pero sin embargo no es el caso general, es un caso particular. Porque luego en el capítulo 4 con Federico veréis que para las líneas de transmisión de un conductor, es decir, para estas de aquí de la derecha, para las de un conductor estas de aquí, pues con estas líneas veremos que sí que hay componente longitudinal de campo. Lo que visteis en el curso de electromagnetismo era un caso particular. De hecho, en los apuntes míos que estaban colgados en Atenea, pues se comentaba que esto, que es un caso particular, pero que en general no tienen por qué valer cero. Entonces, bueno, de momento te queda claro, ¿no? Bueno, y suponemos que es una exponencial compleja porque como forma general, ¿no? Bueno, porque estamos suponiendo que hay una propagación a lo largo de z. Pero lo que os decía en la página esta extra que os he puesto, es que si no hubiera si la variación con z no fuera exponencial compleja, pues a través de una transformada de Fourier, pues yo la represento como una suma de exponenciales complejas. Entonces yo puedo resolver el problema para cada uno de los valores de beta y luego calcular la antitransformada y obtener el valor. No es un típico análisis de Fourier. Es decir, que estamos resolviendo el caso que nos parece lógico que exista, pero que si no fuera el caso no pasaría nada porque a través de un análisis de Fourier también nos sirve. Vale, perfecto. Entonces, lo que estábamos diciendo, tenemos aquí despejadas las componentes transversales en función de las componentes longitudinales. Las componentes longitudinales, si os fijáis, están en la parte de la derecha, siempre están en la parte de la derecha y las transversales siempre están en la parte de la izquierda.
Entonces, aquí yo ya defino los tipos de onda que hay. Vamos a empezar por la que conocéis. La onda que vosotros conocéis es la que tiene componentes longitudinales E sub z, h sub z iguales a 0. Esta onda se llama onda transversal eléctrica y magnética, abreviada TEM. Una onda TEM o TEM es una onda transversal eléctrica y magnética. Y esta es la que conocéis del curso del año pasado. Pero sin embargo, no es la única, porque también puede haber que tenga componente longitudinal de campo eléctrico 0, pero magnético distinto de 0, entonces se llama onda transversal eléctrica, abreviadamente TE. También puede existir con componente de campo eléctrico longitudinal distinta de 0 y campo magnético Z igual a 0. Es una onda transversal magnética. Entonces esta se llama TM, transversal magnética. Cuando estudiéis las guías de onda con Federico, veréis que en las guías de onda de un conductor se propagan las ondas, y esto se le llama modos en la nomenclatura o jerga de guías de onda se les llama modos. Se les llama modos TE y TM, que son los que se propagan por las guías de onda. Los modos TEM veremos ahora enseguida que no se pueden propagar por una estructura de un conductor, que necesitan dos o más conductores para poderse propagar. Son las típicas ondas. Un caso particular de ondas TEM son las ondas planas que conocéis, aunque no el único tipo, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene un pequeño comentario de por qué nos interesan a nosotros de todos estos tipos de ondas, las TE, TM y TEM. Las que a nosotros nos interesan ahora son las TEM, las transversales eléctricas y magnéticas. ¿Y por qué nos interesan este tipo de ondas? Pues porque son las que me permiten definir la tensión y la corriente. Pensar que tenemos dos conductores. Tenemos aquí un conductor y aquí otro conductor. Entonces yo quiero definir la diferencia para una cierta coordenada z. Supongamos que aquí tenemos una cierta coordenada z. Pues para esta coordenada z, así, yo quiero definir la diferencia de potencial V de z entre estos dos conductores. Y para poderla definir, pues necesito que el campo sea conservativo, el campo eléctrico, y necesito poder integrar el campo eléctrico en un camino entre los dos conductores y que además el valor de la integral sea independiente del camino de integración. Claro, esto solo lo puedo hacer si el campo eléctrico es conservativo, es decir, si el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial estático. Pero resulta que en electrodinámica esto es mentira, porque también tenemos el otro término de menos la derivada temporal del potencial vector. Y claro, entonces resultaría que en electrodinámica no podemos calcular la diferencia de potencial entre los dos conductores de manera adecuada para tener una tensión V de Z, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si este término, al integrar, integrando todo, ¿qué pasaría si la integral de este término valiera 0? Pues para que la integral de este término valga 0, lo tengo aquí abajo, para que la integral de este término valga 0, lo que necesito es que el potencial vector A sea perpendicular al camino de integración para que el producto escalar me dé 0. Entonces, como el camino de integración está contenido en un plano perpendicular al eje Z, es decir, un plano paralelo al plano XY, al plano XY, pues claro, si el potencial vector tiene la dirección Z, siempre me dará 0 el producto escalar con el camino de integración, y el segundo término del campo, aunque exista, no me va a influir y me lo cargo. Y entonces realmente la integral del campo eléctrico va a ser independiente del camino de integración, siempre y cuando sea un camino incluido en el plano XY, que como estoy integrando para z constante, pues lógicamente va a ser así, ¿no? Entonces, pues lo que necesito es que, fijaos, que el potencial vector A tenga la dirección z.
Entonces, como h es el rotacional de A, automáticamente el rotacional de un vector que tiene la dirección z tendrá componente z, es decir, la componente del campo magnético será h sub z. Conclusión, para poder calcular una diferencia de potencial, V de z, diferencia de potencial entre los conductores integrando el campo eléctrico, es necesario componente longitudinal del campo magnético igual a 0. Análogamente, y aquí voy un poco más rápido porque es la misma idea cambiando las letras de magnitudes magnéticas de magnitudes eléctricas por magnitudes magnéticas y viceversa. Análogamente, yo quiero calcular la corriente para un punto z, yo quiero poder calcular la corriente I de z. Entonces, claro, la forma buena es hacer la integral de línea por la típica ley de Ampère de toda la vida, para hacer la integral de línea en un circuito que pertenezca a un plano perpendicular a z o paralelo a xy. Entonces el valor de la integral de línea pues será el flujo de la corriente I, ¿vale? Pero claro, según la ley de Ampère-Maxwell, esto sería exacto y correcto en estática, pero en electrodinámica nos vuelve a pasar lo mismo de antes, que tenemos un segundo término, que en este caso es la variación temporal del flujo eléctrico, que atraviesa esta superficie de integración. Entonces, claro, nosotros queremos que esta integral valga 0, porque así podemos calcular por ley de Ampère la corriente simplemente integrando en un camino cerrado alrededor del conductor, y además el valor va a ser, por teorema de Stokes, el valor va a ser independiente del camino de integración. O sea, para cualquier camino de integración que ponga, siempre y cuando sea paralelo esté contenido en un plano paralelo al eje z, no, paralelo al plano xy, pues podré calcularlo integrando de esta manera, ¿no? Necesito que este término valga 0. ¿Qué tengo que hacer para que este término valga 0? Pues que el producto escalar del campo eléctrico por la normal valga 0. Entonces la normal a la superficie, esto es una integral de superficie, la normal a esta superficie está en la dirección z. Por tanto, necesito E sub z igual a 0. Lo tenéis aquí. Conclusión, pues necesito E sub z igual a 0. Por tanto, el análisis que yo tengo que hacer de la línea de transmisión necesita, para poder definir tensiones y corrientes, porque acordaos que lo que queremos en última instancia es sustituir a la teoría de circuitos. Entonces, claro, yo puedo hacer, para cualquier línea de transmisión, puedo hacer un análisis con campo eléctrico y campo magnético. Entonces no necesito aquí que E sub z valga 0 ni que h sub z valga 0. De hecho, en el capítulo 4 haremos un análisis con campos, lo haréis con Federico, y no valen 0, y no pasa nada. Pero claro, aquí estamos intentando sustituir a la teoría de circuitos por una cosa que nos funcione bien a alta frecuencia. Entonces, claro, para poderla sustituir a la teoría de circuitos necesitamos poder definir relaciones de tensión y corriente. Claro, para poder definir relaciones de tensión y corriente necesitamos esto. E sub z igual a 0 y h sub z igual a 0. Necesitamos esto de aquí. Una duda. Sí, dime. Estas diferencias de potencial y intensidades que has definido, básicamente solo se consideran para los planos perpendiculares. Sí, porque a mí me interesa obtener expresiones, fijaos, ya lo he puesto aquí, me interesa obtener expresiones que me relacionen V de z con I de z. Porque, fijaos, que estamos intentando sustituir a la teoría de circuitos, ¿no? ¿Os acordaos el problema que habíamos definido el lunes, que teníamos una resistencia aquí conectada a un generador con un conductor a la ida y un conductor de vuelta, ida y vuelta psicológicas, porque acordaos que todo tiene régimen permanente senoidal y la corriente va y vuelve, ¿no? Entonces, claro, a mí me interesa, si aquí pongo el eje z, a mí me interesa poder ver cómo evoluciona la tensión y la corriente en función de z. Entonces, claro, por eso lo analicemos todo en planos perpendiculares a z. Ok, genial. Gracias. Ya lo digo, la idea... Sí. Sí, dime.
Perdón, no te entiendo bien. La corriente va en dirección del eje Z. Sí, sí, la corriente va en dirección del eje Z porque el campo magnético es transversal. El campo magnético es transversal y acordaos de una condición de contorno que hay, que es esta, perdón, H, n producto vectorial por H. Entonces, si el campo magnético está comprendido está en el plano XY, pues J tendrá dirección Z. Vale, pero y no hay campo eléctrico tampoco. En la dirección Z hay corriente, pero no hay campo eléctrico. ¿Cómo se entiende esto? Porque hay una onda. El campo eléctrico en la superficie del conductor tiene dirección XY. No tiene dirección Z tampoco el campo eléctrico en la... bueno, ya te entiendo la pregunta. Bueno, es porque hay una onda. Esto lo dejamos correr hasta que esto de aquí lo dejamos correr y lo comentamos. Si queréis, cuando ya hemos visto todo y veamos las expresiones que nos salen, entonces Vale, nos planteamos el problema. vale. ¿Vale? Entonces, a ver, lo que estábamos diciendo, las componentes E sub c de H y sub z tienen que ser 0. Entonces nos vamos a las ecuaciones que teníamos antes, que eran estas de aquí, y fijaos en estas ecuaciones. Fijaos en estas ecuaciones que lo que nos pasa, pues que esto es igual a 0, esto es igual a 0, por tanto se va, esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Entonces, claro, parece que tengamos que obtener las componentes transversales en direcciones X e Y también iguales a 0. Pero no, porque el denominador puede valer 0. Y si el denominador vale 0, aquí a la derecha tengo 0 partido por 0 que está indeterminado y el resultado entonces puede ser distinto de 0, que es lo que en realidad sucede. Esto significa que E sub z igual a H sub z igual a 0 implica necesariamente gamma cuadrado más k cuadrado igual a 0. Y esto es importante. ¿De acuerdo? Esto es importante, porque esto me está diciendo ya cuánto vale la constante de propagación gamma. Esto aquí me está diciendo que gamma vale más o menos jk, donde k es la constante de propagación en espacio libre, que ya conocéis k es la constante de propagación en espacio libre, que es la que sale en la ecuación de onda de espacio libre. No tiene por qué ser la del vacío, porque estas epsilons y mus pueden ser distintas de las del vacío. Normalmente podemos tener un medio dieléctrico con una epsilon distinta de la del vacío. Normalmente nunca utilizaremos medios magnéticos, o sea que la mu sí que será habitualmente mu sub 0, pero la epsilon en general no será la del vacío. Entonces esta acá no es la del vacío, pero sí que es la de espacio libre relleno con un medio epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, cuando hay pérdidas, sabéis que las pérdidas están incluidas en las partes imaginarias de epsilon y de mu. En el caso de mu, si es la del vacío, pues no tendrá parte imaginaria. Pero las partes imaginarias de epsilon y de mu, pues claro, me van a acabar dando, al multiplicar aquí por j, me van a acabar dando la parte real de gamma. Lo tenemos aquí. Las partes imaginarias de epsilon y mu hacen que j tenga una parte imaginaria y la parte imaginaria, perdón, jk, hacen que k tenga una parte imaginaria y tras multiplicar por j, la parte imaginaria de k me da para la parte real de gamma, ¿no? La parte real de gamma me tendrá en cuenta las pérdidas, que esto es lo que ya sabéis de electromagnetismo. Las pérdidas vienen dadas por la constante de atenuación alfa, que es la parte real de gamma, y aquí se descompone de esta manera. Esto os lo he dicho ya también antes al principio de la sesión de hoy. Normalmente estudiaremos el caso con pérdidas o con pérdidas muy bajas, entonces alfa será 0 o prácticamente 0. El capítulo lo estudiaremos normalmente considerando que no hay pérdidas, que alfa vale 0, y luego al final haremos un pequeño comentario que pasaría si alfa es muy pequeña pero distinta de 0. Entonces,
En este caso, gamma vale J beta y como gamma es J beta, pues veo enseguida que beta que es más o menos K. Es decir, la constante de propagación beta, yo voy a tener una propagación elevado a J beta, pues la constante de propagación beta va a ser más K o menos K. Por tanto, yo tendré una propagación, esto es el eje Z, tendré una propagación a lo largo del eje Z, que puede ser en las zetas positivas o en las zetas negativas, da igual, de una propagación a lo largo del eje Z en un sentido o en otro, con constante de propagación beta igual a K. La velocidad de fase pues se define como, esto también es recordatorio del curso de electromagnetismo, la velocidad de fase se define como omega partido por beta, y como beta es K, pues claro, la velocidad de fase me sale omega partido por K, y por tanto me sale igual a C, 1 partido por la raíz de mu epsilon. Es decir, nos salen las relaciones de constante de propagación beta igual a K y de velocidad de fase igual a C, que son las de una onda que se propaga en espacio libre. Y esto no estaba claro, esto no era obvio, podía haber sido diferente. Esto es una cosa que nos ha salido porque gamma cuadrado más K cuadrado vale 0. Nos ha salido por esto. Y esto viene porque hemos definido E sub z y h sub z igual a 0. Si no hubiéramos definido E sub z y h sub 0 y h sub z igual a 0, es decir, si no fuera una onda transversal eléctrica y magnética, si tuviera componentes transversales de campo eléctrico y o de campo magnético, entonces la constante de propagación beta sería distinta de k y la velocidad de propagación sería distinta de c. De hecho sale, no de propagación, no, de fase, no de propagación, la de que he dicho una mentira, la velocidad de fase sería distinta de c. De hecho la velocidad de fase sale mayor que c. Esto lo veréis con Federico en el capítulo 4 porque es lo que sucede para este tipo de ondas. El que la velocidad de fase salga mayor que c no debe sorprendernos porque no hay nada que se propague a la velocidad de fase. La onda no se propaga a la velocidad de fase. La onda se propaga a la velocidad de grupo v sub g, que es la velocidad de propagación de la energía o de la información, que yo creo que a lo mejor Roberto os hizo algún comentario así muy breve. En mis apuntes del electromagnetismo también sale en el último capítulo. La velocidad de grupo o velocidad de propagación de la energía es el inverso de la derivada de la constante de propagación beta respecto de omega. Pero en este caso no nos importa. En el capítulo 4 sí que os va a importar esto, porque allí sí que va a tener una influencia, pero aquí no nos importa porque aquí nos ha salido constante de propagación beta igual a k y velocidad de fase igual a c, y por tanto cuando la velocidad de fase es c, en este caso la velocidad de grupo también es c. De hecho aquí podéis ver enseguida que la derivada de beta respecto a omega, fijaos, si beta es omega partido por c, la derivada de beta respecto a omega es 1 partido por c y el inverso es c, ¿no? Entonces nos sale velocidad de grupo igual a c para ondas TEM. Entonces perfecto, porque velocidad de grupo igual a velocidad de fase, todo igual a c, y aquí no tenemos nosotros ningún problema con estas cosas. Esto saldrá en el capítulo 4. Bueno, pues volviendo a las ecuaciones que teníamos. Tenemos un campo eléctrico, que es el campo eléctrico transversal, función de x y de y, con una variación en z que es exponencial compleja. Y lo mismo para el campo magnético. Ahora ya sabemos que las componentes longitudinales de campo eléctrico y de campo magnético valen 0. Vale. Aquí simplemente digo que estos campos transversales son perpendiculares a z, un poco para definirlos un poco, ¿no? Entonces, sabemos que los campos eléctrico y magnético tienen que satisfacer una ecuación de onda en una región libre de fuentes. La ecuación de onda es esta de aquí. Esto lo dedujimos en el electromagnetismo capítulo 6, y siempre se tiene que cumplir para cualquier campo eléctrico y magnético. A la derecha vendría un término con las fuentes,
pero como las fuentes valen 0, porque estamos, fijaos que estamos en una región libre de fuentes, estamos en la región entre medio de los dos conductores, fijaos que estamos aquí, estudiando la propagación de la onda en la región esta que hay entre medio de los dos conductores o por el exterior de los conductores. E incluso en el caso de Federico del capítulo 4, pues en la región por dentro del conductor. Entonces, estas regiones hay, iba a decir aire, que no es aire porque hay un dieléctrico, pero no hay fuentes, es una región libre de fuentes. Por tanto, a la derecha de las ecuaciones de onda tenemos 0. Entonces, vamos a ver la... ¿Sí hay una pregunta? ¿La K esta es la K del vacío o la K del dieléctrico? Es la K del espacio libre, lo he comentado antes, ¿eh? Esta K, vamos a poner directamente K cuadrado, que es lo que sale, y así me ahorro la raíz cuadrada. K cuadrado es omega cuadrado mu epsilon. O si queréis, mira, lo pongo ya así también. K raíz, omega raíz cuadrada de mu epsilon. Entonces aquí os decía antes que normalmente, no tiene por qué, pero bueno, en la práctica, la mu será la del vacío, pero sin embargo la epsilon será distinta de la del vacío, porque vamos a tener un medio dieléctrico normalmente en la línea de transmisión. ¿Qué es una línea bifilar rellena en aire? Pues epsilon igual a epsilon sub 0. Pero, y con Federico, las guías de onda veréis que pueden estar rellenas de aire o incluso Federico os meterá dieléctricos también dentro de la guía de onda o alguna cosa os hará. Entonces, pues la epsilon no tiene por qué ser la del vacío. Entonces, esta K es constante de propagación en espacio libre, pero no necesariamente vacío. Puede ser medio material. Vale, vale. Bueno, pues nos vamos a la laplaciana. La laplaciana de un vector, sabéis que es otro vector cuyas componentes son las laplacianas de cada una de las componentes del vector sobre el cual aplicamos a la laplaciana, ¿no? O sea que la laplaciana para un vector se aplica componente a componente. Entonces la laplaciana sabéis que es la suma de las derivadas segundas en x, en y y en z. Pero la derivada segunda en z la dejamos aparte porque sabemos que la derivada en segunda en z, como el campo tiene es de la forma e elevado a menos j gamma z, perdón, pues la derivada respecto a z me va a dar menos j gamma, al volver a derivar respecto a z otra vez menos j gamma, y esto va a ser gamma cuadrado por el campo, ¿no? Entonces la derivada respecto a z, segunda, la vamos a dejar fuera porque sabemos que nos va a dar un producto por gamma cuadrado. Y entonces las otras dos derivadas que nos quedan de la laplaciana respecto a x y respecto a y le llamamos laplaciana transversal, que incluye solo las derivadas segundas respecto a x y respecto a y. Pues calculamos la laplaciana del campo de esta manera, me queda la laplaciana transversal del campo más la derivada segunda respecto a z, que es multiplicar por gamma cuadrado, ¿no? Esto lo sustituyo en la ecuación de onda y me queda como otra ecuación de onda, pero donde en lugar de k cuadrado tengo k cuadrado más gamma cuadrado. Y hasta aquí esto es general. Pero ahora entramos en nuestro caso, pero en nuestro caso hemos dicho que las componentes longitudinales del campo eléctrico y el campo magnético valen 0, porque es una onda TEM, y que esto implica k cuadrado más gamma cuadrado igual a 0, y por tanto este término se me va, y la ecuación de onda se me reduce a la laplaciana transversal del campo eléctrico igual a 0. Pero resulta que el campo eléctrico no tiene componente z, es decir, el campo eléctrico es igual al campo eléctrico transversal. Por tanto, la laplaciana transversal del campo eléctrico transversal es 0. Y análogamente, si repito el mismo proceso aplicado a la ecuación de onda del campo magnético, exactamente lo mismo me da la laplaciana transversal del campo magnético transversal igual a 0. ¿Y esto qué es? Estos son ecuaciones de estática. En estática, la laplaciana del campo eléctrico y del campo magnético valen 0, porque no tenemos variación temporal. Entonces resulta que para una guía de onda en la cual se propaga una línea de transmisión, mejor dicho, no una guía de onda, una línea de transmisión
en la cual se propaga una onda TEM, resulta que los campos transversales cumplen las ecuaciones de estática, por tanto son soluciones de un problema electrostático. Entonces sabemos que en el problema electrostático todas las magnitudes son constantes a lo largo de Z. Es un problema electrostático. Imaginaos el problema electrostático que es de la misma línea que estábamos resolviendo, pero ahora en estática. En estática tendríamos una diferencia de potencial entre los dos conductores, a la cual llamamos V sub 0, y tendríamos una corriente que va por un conductor y que vuelve por otro. Entonces, este problema estático yo lo resuelvo. Me sale aquí un campo eléctrico que va de un conductor al otro. Me sale un campo magnético que da vueltas alrededor de los conductores, ¿vale? Campo magnético que da vueltas alrededor de los conductores. Y es un problema estático. Entonces, resulta que este problema estático lo sabéis resolver del año pasado. Y es justamente la solución del problema estático me permite calcular los campos eléctrico y magnético transversales. Y esto es muy importante. Esto de aquí es muy importante. Perdón. ¿Sí? Dime, sí. ¿Puedes volver a repetir esta última conclusión? Si la última conclusión es que acordaos que nosotros estamos intentando, fijaos, vamos un poco para arriba. Fíjate que nosotros tenemos unos campos que tienen esta forma. Como los campos eléctricos y magnéticos son transversales, no tienen componente longitudinal, y además sabemos que dependen solo de X y de Y, porque la dependencia con Z es exponencial compleja. Entonces fíjate que lo único que nos falta, o sea, aquí para saber cuánto valen los campos, solamente nos falta saber cuánto valen los campos transversales funciones de X y de Y, porque el factor exponencial compleja sabemos cuánto vale, elevado a menos gamma Z. Entonces solamente tenemos que calcular E sub t y h sub t de función de X e Y. Y justamente acabamos ahora de obtener la forma como lo calculamos. Resolvemos un problema electrostático y los campos que nos salgan de este problema electrostático son justamente los mismos que E sub t y h sub t. Y esto lo acabamos de obtener aquí porque fijaos que nos ha salido que cuando los componentes longitudinales valen 0, es decir, cuando es una onda TEM, directamente los campos transversales cumplen ecuaciones de estática. Bueno, esta y la Laplaciana, bueno, si las tenemos aquí, las ecuaciones de, estas son las leyes de, las ecuaciones de Laplace en estática. Entonces, justamente cuando hayamos obtenido la ecuación de estática, pues sabemos que esta solución, cuando hayamos obtenido la solución de estática, sabemos que es igual E sub t h sub t, multiplicamos por la exponencial compleja y ya tenemos la solución en electrodinámica, los campos en la línea de transmisión. Y esto se aplica igualmente a las demás variables. Ahora vamos a hacer un pequeño comentario. Bueno, esto de aquí es lo que... Esto que dice aquí es lo mismo. La variación transversal de los campos de una onda TEM es la solución del problema estático bidimensional, ¿no? En X e Y. Entonces aquí hay una conclusión interesante. Hay una conclusión interesante que es lo que os he dicho antes y que ahora os voy a demostrar, que es que las ondas TEM, es decir, que son transversales y no tienen componentes longitudinales, no pueden existir en el interior de una guía de onda de un solo conductor, como las del capítulo 4. ¿Y esto por qué? Porque hemos dicho que estos campos son la solución de un problema estático. Aquí, de hecho, también compruebo que al ser la solución de un problema estático, la laplaciana transversal del potencial electrostático vale 0, cosa que ya sabemos de estática. Entonces resulta que los conductores me ponen una condición de contorno en un conductor eléctrico perfecto. Sabéis que es potencial constante en la superficie del conductor.
Entonces, dentro del conductor que no hay fuentes, la laplaciana del potencial vale 0. Si la laplaciana es una derivada segunda, si la laplaciana vale 0, el potencial no puede tener ni máximos ni mínimos en el plano este paralelo al XY del dibujo, no puede tener máximos ni mínimos, porque la laplaciana es la derivada segunda y vale 0. Entonces, claro, si resulta que es constante en este contorno y no puede tener ni máximos ni mínimos, necesariamente tiene que ser constante dentro de todo el conductor. ¿De acuerdo? Y si el potencial es constante y el campo es el gradiente del potencial, al derivar un potencial constante para obtener el gradiente, me sale campo 0. Entonces resulta que una onda TEM, transversal eléctrica y magnética, automáticamente tiene componentes X e Y de campo transversal 0, eléctrico. Por tanto, si nos vamos a las ecuaciones que teníamos antes, estas ecuaciones están copiadas de una página anterior que me relacionaban las componentes de campo, pues automáticamente el campo magnético también vale 0 y por tanto todo vale 0. Entonces resulta que los campos valen 0 y no podemos tener una onda que se propague, una onda transversal que se propague por dentro de una estructura de un conductor. Entonces la propagación por estructuras de un conductor sí que es posible, sí que se puede propagar, pero van a ser ondas TE o TM o sumas de ambas. Van a ser ondas que sí que tienen componentes longitudinales E sub z o H sub z o las dos. Entonces, bueno, el mismo razonamiento aplicado al caso de dos conductores. Cuando tengo dos conductores, estos dos conductores se encuentran a distinto potencial. Pongamos que uno está potencial V sub 0 y el otro está potencial 0. Entonces, la laplaciana del potencial sí que vale 0, pero el potencial puede variar de forma monótona de un conductor al otro y puede variar de forma monótona sin tener máximos ni mínimos relativos y por tanto pues podemos tener un potencial no constante que cumpla la laplaciana 0. Entonces, si el potencial no es constante, el campo eléctrico, o sea, el gradiente de potencial, pues es distinto de 0 y sí que tenemos campos, ¿no? Por eso las ondas TEM necesitan para propagarse dos conductores o más. Podrían haber 3, 4, los que queramos, pero con uno no funcionan. Bueno, y últimos comentarios, todo es un poco repetición de cosas que han salido ya. Bueno, esto lo he dicho ya antes, los campos estos TEM tienen una constante de propagación beta igual a omega partido por c y por tanto la beta es real y permite propagación a cualquier frecuencia omega. Sin embargo, en el capítulo 4 veréis que los modos TE y TM tienen la particularidad de que la constante de propagación beta varía con omega de tal forma que a ciertas frecuencias la beta es imaginaria, ya concretamente a frecuencias pequeñas menores que una cierta frecuencia que se llama de corte, y a otras frecuencias la beta es real. Entonces, cuando la beta es imaginaria, la exponencial de propagación se convierte en una exponencial de atenuación y por tanto las ondas se atenúan muy rápido y no se propagan en el conductor. Entonces, esto que he dicho aquí, que os he dibujado aquí una... ¿Dónde le he dibujado esto? Bueno, a ver si me ha ido aquí la página. Bueno, no tengo aquí el dibujo. Ah, bueno, el dibujo lo tenía aquí arriba, perdón. Este es el dibujo que estaba buscando. Pues aquí cuando os he dicho que en el capítulo 4 sí que se propagan las ondas por dentro de una estructura de un conductor porque tienen componente longitudinal, no se propagan siempre, solamente en un cierto margen de frecuencias. Todo esto lo veréis en el capítulo 4, pero aquí lo dejo un poco como introducción, ¿no? Entonces, resumen, para hacer una revisión de lo que tenemos. Para una línea de dos conductores tenemos una onda transversal eléctrica magnética. Los campos son transversales, dependen de X y de Y
y que la variación en z es exponencial compleja, lo mismo para el campo magnético. La gamma en principio puede tener una parte real de atenuación y una imaginaria de propagación, pero normalmente utilizaremos una gamma compleja porque consideraremos que no hay pérdidas, ¿no? Y hemos dicho también, esto es un poco como las conclusiones de lo que hemos obtenido. Los campos dinámicos, E y H, estos de aquí, son iguales a los campos estáticos en el plano X e Y, o sea, estos E sub t y H sub t son soluciones de un problema estático multiplicados por la variación exponencial compleja en Z. Y esto mismo se aplica a la tensión y la corriente y el potencial escalar. Bueno, ahora veamos un poco una de las propiedades que nos quedan. Veamos las propiedades que nos quedan. A ver, aplicamos las leyes de Ampère y Maxwell y Faraday a... Ahora voy a ir un poco rápido. Lo que he dicho ahora he ido más despacio porque era muy de concepto, pero ahora es muy obtener ecuaciones y ya iré más rápido. Entonces, sustituimos estas expresiones de los campos que nos han salido aquí en las leyes de Faraday y de Ampère-Maxwell, sacamos los rotacionales, etcétera, etcétera, y nos sale esto de aquí. Esto es simplemente sustituir y operar, ¿eh? No quiero entretenerme porque quiero llegar a toda la parte, digamos, teórica, acabarla hoy en estas 2 horas. Entonces, aquí la derivada respecto a z sabemos que va a ser, como es una variación exponencial compleja, la derivada respecto a z va a ser una multiplicación por menos j gamma, pero bueno, de momento lo dejamos así. Y nos interesa así para que se vea que estas ecuaciones que nos salen me relacionan la derivada espacial a lo largo de z de un campo con la derivada temporal del otro campo. J omega es derivada temporal del campo magnético. Y lo mismo en el caso contrario, la derivada espacial a lo largo de z del campo magnético está relacionada con la derivada temporal J omega del otro campo, que es el campo eléctrico. Y esto es importante porque ya nos introduce un poco el concepto de ecuaciones del telegrafista, que son las ecuaciones que van a tener tensiones y corrientes en la línea de transmisión. Esta es la variación importante que me dice que la derivada espacial de un campo está relacionada con la derivada temporal del otro campo. Esto ya estaba implícito en las propias ecuaciones de Maxwell. Cuando en la ley de Faraday decimos rotacional de E igual a derivada temporal de h multiplicado por algo, o sea, bueno, ya estoy diciendo, la rotacional es una derivada en el espacio. Lo que pasa es que para esta estructura concreta con variación que es uniforme a lo largo de z, el rotacional las derivadas del rotacional se acaban reduciendo a la derivada respecto a z. Y lo mismo para la ley de Ampère-Maxwell, ya me está diciendo implícitamente que la rotación es una derivada espacial. De un campo está relacionado con la derivada temporal del otro campo. Y esto, la derivada espacial para este tipo de estructura, con estas simetrías, pues se me convierte en una derivada respecto a z. Pero esto es importante porque luego veremos el mismo tipo de ecuación, pero con tensiones y corrientes. Estábamos diciendo que en las relaciones que hemos obtenido aquí arriba, en estas relaciones que tengo aquí en el recuadro, pues sustituimos la forma que tenemos para campos longitudinales con E sub t y H sub t transversales y variación elevado a menos gamma z, la sustituimos aquí dentro y lo que acabamos, porque fijaos que antes lo único que habíamos tenido en cuenta era la forma de la estructura, pero ahora sustituimos esto y utilizando el hecho de que gamma cuadrado más k cuadrado vale 0 y por tanto gamma es jk y por tanto j omega raíz de mu epsilon, utilizando todo esto me acaba saliendo
una expresión para el campo eléctrico, que es esta de aquí, relacionada con el campo magnético. A partir de esta, a partir directamente de esta de aquí, sustituyendo, pues obtengo una relación con los campos eléctrico y magnético transversales. Entonces fijaos que me sale la constante raíz de mu partido por epsilon, y esta raíz de mu partido por epsilon, en el curso de electromagnetismo, esto estaba en mis apuntes, pero es una cosa que Roberto no insiste en ello, pero que en mis apuntes sí que salía, pero que lo digo ahora. Esto se llama impedancia intrínseca del medio o impedancia de onda. Por cierto, con Federico seguro que ha salido también la impedancia de onda del medio, raíz de mu epsilon, que en el vacío vale 120 pi. Cuando la mu y la epsilon son las del vacío vale 120 pi ohmios. Las unidades son ohmios. Las unidades son ohmios porque es una relación entre campo eléctrico E y campo magnético H. Y como tiene unidades voltio partido por metro y H tiene unidades amperio partido por metro, mira, los tenéis aquí las unidades, voltio partido por metro y amperio partido por metro, pues lógicamente las unidades de la eta o impedancia de onda tienen que ser ohmios. Entonces, sustituyendo aquí el valor de raíz de mu partido por epsilon como eta, obtengo estas relaciones importantes porque son justamente las relaciones de onda plana que ya conocéis del año pasado con Roberto y de este año con Federico. Y directamente, esto se ha hecho directamente de coger la expresión que teníamos arriba al principio de la página, sustituir las componentes transversales de los campos y la variación con z, y directamente nos ha salido esto. Por tanto, las ondas TEM que van por dentro de un conductor son una onda plana. Pero ojo, no son una onda plana uniforme como las que conocéis del curso de electromagnetismo. No es una onda plana uniforme porque estos campos, eléctrico y magnético, tienen variación en X y en Y. Estos campos tienen variación en X y en Y. ¿De acuerdo? Por tanto, es una onda plana, pero no uniforme. En electromagnetismo habéis visto ondas planas uniformes y las de Federico, pues también. Pero esto es una onda plana no uniforme. Existe una variación con z, pero la variación con z es lógicamente la propagación. Entonces, en este sentido, la variación con z es la de propagación, que sí que es la misma que de una onda plana uniforme, pero si bien la onda plana uniforme sería constante en X y en Y, pues estos campos eléctrico y magnético no son constantes en X y en Y. De hecho, aquí podemos ver ya, cuando analicemos esto, que, claro, tenemos un potencial en un conductor, una diferencia de potencial entre los dos conductores, más V y 0, por ejemplo, unas corrientes I en un conductor, pues claro, el sentido común me dice que los campos eléctricos y magnéticos en el plano XY perpendicular a Z, pues no van a ser constantes. De hecho, sabemos, como hemos dicho antes, que son la solución del problema estático, sabemos que la solución del problema estático no va a ser constante.